Muy buenas gente, ¿cómo están? Aquí estamos en Brawl Stars. ¿Qué mierda dije? Aquí estamos en un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a ver las coincidencias más extrañas dentro del juego. Cosas que tal vez han estado ahí muchísimo tiempo, pero apenas hoy te voy a enseñar que pues estaban ahí. Y si tú le das like a este video, yo personalmente te voy a dar una galletita. Y si no conoces algo de lo que te voy a decir a continuación, te suscribes. Es algo que vamos a hacer, ¿vale? Y como quiero que te suscribas, te voy a decir lo siguiente. Podemos ver a las gafas de Buzz, podemos ver un logo como de una llamita. Ese logo también lo podemos ver en su tabla de surf. Pero lo más extraño es que estos logos también los vemos en el gadget de Rico y en las cartas de Tara. Una coincidencia muy extraña, la verdad. No sé si tenga algo que ver o solamente reciclaron los diseños. Y hablando de reciclajes, yo también hice un video de brawlers que fueron reciclados. Y este loguito solamente lo podemos ver en estos 3 brawlers. Yo no he visto dónde puede estar más, la verdad. Pero bueno, dime tú en los comentarios qué opinas sobre este diseño. Una coincidencia un poco chistosona, un poco curiosona, es que Colette y Edgar llevan los mismos pantalones. Son exactamente los mismos. Y es que no sé, sinceramente nunca lo pensé, nunca los vi bien. Tal vez compran en la misma tienda o simplemente los comparten, pues trabajan en la misma tienda. Nah, gente, tranquilos, no revivan el chip, por favor. En la siguiente podemos ver que las flores que vemos en la foto del Día de las Madres, vemos estas flores que vemos muy pocas veces. Casi nunca hemos visto estas fotos, o al menos es lo que crees. Pero es importante en el juego, ya que estas rosas son de la misma especie de la mascota que trae Rosa atrás. Así es, la que da el escudo. Algo raro, la verdad, ya que prácticamente cualquiera que tenga ese tipo de rosas o ese tipo de plantas pudiera tener un escudo dentro de Brawl Stars. Aparte, regresando a la foto del Día de las Madres, ¿cómo es que Jessie le dio unas flores vivas a su mamá? What the fuck? Bueno, si ya robó algo, ¿por qué no esto? Crow es de la misma banda que el Coronel Ruffles, ya que en una foto que subió Brawl Stars a sus redes sociales podemos ver que en la pantalla del Coronel Ruffles está la imagen de Crow, hay todo con sus características, hay todo doxeado. Por eso mismo podemos ver atrás de la chamarra de Crow un gatito, el cual puede presentar una contra en los gatos, o puede ser lo contrario. Aquí hay una de dos: el gatito está porque defiende al Coronel Ruffles o porque es contrario de él. Se pone el gato atrás en la chaqueta para asustarlo o demuestra que está en su contra, tal vez son enemigos. Y esto nos ayuda para el dato siguiente. Ahora, con el dato anterior ya dicho, podemos ver este. En la chaqueta de Crow vemos al gatito ese, también podemos ver ese gatito en la perchera de Squeak, también en la skin de 8-bit, ahí el cantinero, ahí por la esquina, y este gato puede ser el gato de Shelly, o sea Kit, y tal vez se podría deducir que, así como este Ruffles tiene a su clica, pues Kit también, y son enemigos, reviviendo el tema de Kit y pensando que algún día saldrá. Y obviamente los brawlers que tengan algún símbolo, algún gato o algo parecido es porque pertenecen a la banda del Kit, y esto podemos ver que hay una guerra entre ellos en la Brawl Tal donde salió Ruffles, donde se peleó con Kit y salió Ruffles. El brazo de Belle es de oro, pero literalmente es de oro. No de embalde se llama la temporada del brazo de oro. Todos pensamos que era como que una cubierta ahí sobre su brazo o alguna cosa por el estilo, pero no, amigo, tiene una prótesis de oro. No sabemos ciertamente cómo fue que perdió su brazo, pero esto a mí me asombra, no me había dado cuenta. Las veces que Supercell nos dijo cuál sería la próxima actualización. Primero vemos el bazar de Tara muchos meses antes en la animación de Mortis. En esa misma vemos a MC escondida por ahí, que iba a ser la nueva brawler de aquella actualización, pero no se había anunciado. También con la actualización de dinosaurios, meses antes en el Supercell Make de Colette nos hacía referencia a un escenario sobre dinosaurios. En esa descripción del Supercell Make y también se hacía un poquito de alusión a lo que sería la actualización donde salió Pan Maléfica. Y aparte con la actualización de dinosaurios, en uno de los mapas que estaban dentro de Brawl Stars veíamos un cráneo de dinosaurios que nos avisaba sobre la actualización pues de los dinosaurios. Así que en cualquier momento dentro o fuera del juego podrías ver cualquier cosa que te indique que va a salir la próxima actualización. Edgar ya sabía sobre los Bad Randoms. Cuando Edgar salió en Brawl Stars nadie sabía sobre que iban a salir los Bad Randoms, o sea, nadie mencionaba eso ni se imaginaba una banda dentro de Brawl Stars y cosas así, pero Edgar ya llevaba el logo de los Bad Randoms en su camisa. Muchos meses después podemos ver que salen los Bad Randoms con el logo que Edgar llevaba en su playera, y esto nos hace ver que Supercell planea las cosas muchos meses antes de que salgan. Otro caso como el anterior es con la skin de Surge. Podemos ver un post de Brawl Stars que publica a Jessie haciendo a Surge con cartón de una forma muy peculiar, pero meses después salió la skin de Surge Manitas, y más casos así los vemos en la animación de la playa, donde vemos la skin de Mortis playero y muchos meses después, años después salió, igual con la skin de Genio que también
fin después de 2 años salió. En el palacio de Tara podemos ver a 2 robots que están protegiendo al palacio, no sabemos de qué, pero lo están cuidando. Esperemos algún día entrar en ese palacio. Y así pasa igual con el Star Park, y bueno, tal vez lo podamos ver algún día. Siempre podemos ver a los robots peleando contra los Brawlers. Podríamos decir que pues obviamente los Brawlers y los robots son enemigos, pero lo que te hace pensar sobre esto lo podemos ver en Balloon Brawl, ya que en la ambientación de Balloon Brawl del estadio podemos ver que los aficionados los que disfrutan el partido son los robots. Y no solamente pasa en Balloon Brawl, también podemos ver en otros modos de juego cómo es que estos robots espectan a los Brawlers, se divierte con ellos. Y esto nos lleva a la siguiente teoría, y es que todo lo que vemos dentro de Brawl Stars es un escenario. No es así. Los Brawlers podríamos decir que son la diversión de los robots, ahí los que dominan son los robots y los Brawlers solamente son la diversión. Y es que como sabemos, en sí los Brawlers son trabajadores de Star Park, y sabemos que Brawl Stars se sitúa en un parque de diversiones. Como sabemos, pues a Star Park no le va muy bien, así que podríamos decir que estos robots sustituyen a los humanos. Así que gente, los Brawlers solamente son empleados que diviertan a los robots. Qué raro está eso, la verdad, pero ponte a pensar más tú y dime en los comentarios qué opinas. Lo que te voy a decir a continuación ya lleva muchísimo tiempo, fue de las primeras actualizaciones de Brawl Stars, y es que las noticias de un periódico que subió Brawl Stars hace mucho tiempo, en una nota que estaba ahí en el periódico podíamos ver algo sobre un dinosaurio gigante, y ese dinosaurio gigante resultó ser el del modo de juego de irrupción urbana, que sinceramente ¿quién sigue jugando esa cosa? También en el mismo periódico podemos ver una nota que dice algo sobre que un cactus robó una bolsa de malvaviscos, y después de eso dentro del juego podíamos ver a Spike cuando usaba su ulti, podíamos ver cómo habían bombones en sus picos. Entonces la ulti de Spike hacía referencia a esta nota y podemos ver pues ahí los bombones. Un dato también interesante, y es que podemos ver a los robots ahí como 8-Bit y Surge. Podemos ver que los dos tienen como que cables de corriente, pero podemos ver que tienen entradas diferentes. En el caso de Surge tiene esta entrada que sinceramente no veo bien, pero creo que la de 8-Bit no embona a ella. Y aparte 8-Bit tiene como que una segunda pistola. Esto en su tiempo, al 8-Bit tener un conector para un segundo jugador, por así decirlo, pensamos que íbamos a poder jugar a 2 jugadores un mismo Brawler o algo así por el estilo. Pero bueno, podemos deducir que el conector que tiene ahí Surge es para cargarlo, y en realidad Surge tiene que estar cargado. Y lo que les voy a decir a continuación es algo nuevo que ha salido, y es que en una foto que subió Brawl Stars podemos ver como que varias máquinas arcades y hay Bull jugando su juego favorito, y muchos se fijaban en un cajón que tenía un ojo y decían que era un nuevo Brawler, y sinceramente se parece un poco más al skin de Barley, maestro del Kung Fu, pero hecho como que sillón. Pero a ver gente, sin la actualización de Brawl Stars medieval vimos como un bote de basura que apareció en una imagen resultó siendo un nuevo Brawler, no hay nada que haga pensar que este sofá con un ojo ahí, aunque se parezca a la skin de Barley, maestro del Kung Fu, sea un nuevo Brawler. Y es que Brawl Stars podría sacar cualquier Brawler de cualquier manera, de cualquier forma, y siempre nos va a gustar. Y que ahora lo veamos como un cajón o un sillón, así como vimos a este Ash como un bote de basura, podría ser que en un futuro sea un nuevo Brawler. Así que gente, ahí se los dejo. Gracias por ver este video.